Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nosotros, y en especial como creyentes. Y cuando leemos en Éxodo tenemos una situación de buena y mala noticia. Y no sé sobre ti, pero al leer la narrativa y la historia de Israel, la formación de Israel, cuando Dios llamó a Abraham, era un hombre que llamó en el capítulo, en la última parte del capítulo 11, capítulo 12, 13, 14 y sigue. Bueno, ves lo que él hizo, pero cuando Dios lo llevó fuera de Ur de los Caldeos, él lo llamó para que pudiera establecer una nación de personas que adorarían a Dios. Dios está urgido por volver a la tierra. Está urgido de llegar, de estar con nosotros. No solo para ser un Dios entre nosotros, no solo para ser un Dios con nosotros, porque Él estaba entre ellos y con ellos, pero Dios dice no. Mi meta no es solo estar entre ustedes o solo estar con ustedes, quiero estar en ustedes. Porque cuando Dios entra en nosotros, podemos decretar, como la primera de Juan dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos, por favor. Así es. Cuando tienes a Dios en tu interior, cuando te vuelves consciente de Dios, caminas como dueño del planeta. Nada te mueve, lo que la gente dice no te molesta. Solo los ves y ríes. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, la Biblia dice que entraron y había un hombre que era lisiado. Y Pedro lo miró y dijo, míranos, míranos. ¿Podemos decirle al mundo? ¿Puede la iglesia decirle al mundo, míranos? ¿Tenemos algo en la iglesia que los pecadores quieran? Jesús tuvo casa llena. Llegaban de todos lados. Conducían largos caminos para llegar a las reuniones de Jesús, porque sabían que algo iba a pasar en esa reunión. Estos 4 hombres que llevaron a su amigo creían que algo iba a pasar. Podemos llegar al punto en la vida en que nos emocionemos por la presencia de Dios porque creemos que cuando la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí. Si en realidad lo creemos, por favor, tomemos a cada pecador que veamos, súbanlo al auto y vamos a la presencia de Dios hoy. Y en vez de llevar a la gente a la presencia de Dios, queremos llevarlos a las iglesias. La única razón para este lugar es que la presencia de Dios pueda llegar y entrar a nuestra vida. Y aquí en Éxodo, cuando Dios llamó a Moisés, conoces la historia de cómo Dios salvó a Moisés porque cuando el faraón asesinaba a los varones israelitas y su madre vio que había algo en ese niño y decidió salvarlo, lo puso en el río Nilo y ahí la hija del faraón lo adoptó y lo crió y él se volvió un hombre. Cuando él creció se dio cuenta, oigan, hay algo diferente de mí con esos egipcios aquí. Y descubrió que él era un hebreo y él vio al egipcio golpeando a otro esclavo hebreo y él mató al tipo. Él trataba de ser líder de la forma incorrecta. No puedes ser líder sin la presencia de Dios. Te vuelves un tirano. Pero Moisés fue expulsado del reino y él fue a la escuela del desierto. Así se llamó la escuela, por 40 años. Tuvo que desaprender lo que aprendió en Egipto. La ira, él aprendió a deshacerse de ella. Así no es la forma en que él te usará. Dios no busca tu habilidad, Él busca tu disponibilidad. Y lo que pienses, Dios, tengo habilidades, Dios dice, yo te di eso, ¿qué es nuevo? Porque es la disponibilidad lo que Dios utiliza. Porque cuando estamos disponibles, puede hacer lo que quiere a través de nosotros. ¿Correcto? Y después de 40 años en el desierto, él se casó con la hija de Jetro, y ahí en el desierto por 40 años, él cuidaba ovejas, él pensó que ese era su llamado. Y Dios siempre espera por el tiempo perfecto antes de ponernos en escena. A veces decimos, Dios, úsame, Dios, úsame. Él dice, necesitas tener mi presencia primero. Porque cuando Moisés no tenía la presencia de Dios, ¿qué pasó? Él mató a alguien. Estaba en la carne.
Después de esta experiencia en el desierto, tuvo lo que llamamos una experiencia del arbusto en llamas. Su primer encuentro con Dios fue una experiencia del arbusto en llamas. Vio un arbusto encendido, pero las hojas no se quemaban. Y todos los milagros son Dios diciéndole al mundo: aquí estoy, y quiero que sepas que estoy aquí, no para que estés encantado por los milagros. La razón es para llamar tu atención. Porque si Dios llama nuestra atención, si Él puede tener toda nuestra atención, Él puede hacer algo con nosotros. Moisés se acercó mucho y Dios dijo: discúlpame, si vas a entrar a mi casa, quítate los zapatos. Y de ahí aprendimos eso. Cuando vienes a mi casa, te quitas los zapatos. ¿Sí? Lo diré así: no quiero que lleves tus zapatos sucios con tierra a mi alfombra. Por favor, Moisés, quítate los zapatos. Quítate lo que aprendiste, lo que experimentaste. Y así debemos ir a Dios. Debes llegar a Dios vacío. Debemos llegar a Dios vacíos. ¿Ah? No vamos a Dios y le decimos lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. La gente dirá: bueno, tengo experiencia en esto, tengo experiencia en lo otro, creo que puedo ayudarte. No, no me puedes ayudar con nada. Necesitas la presencia de Dios, es lo que busco. ¿Verdad? Y no hay nada que podamos presumir. Se trata de la presencia de Dios. Es lo que necesitamos buscar. Y aquí, Dios dice a Moisés: quítate los zapatos, es el lugar donde estás parado, es suelo santo. Moisés se quitó los zapatos y él entró y habló con Dios. Dios dijo a Moisés: escuché el llanto de los hijos de Israel. Y la razón por la que Dios eligió a Moisés fue para cumplir una promesa que hizo a Abraham. Dios lidiará con la siguiente generación basado en cómo le respondamos. Si queremos que se siga moviendo en América, de algún modo, como creyentes, necesitamos ser mejores. De algún modo debemos proteger la presencia de Dios. Pablo y Silas, ellos sí entendieron eso. Cuando fueron al templo, una mujer se acercó y ella hablaba de que estos hombres son hombres del Altísimo Dios, quien muestra el camino a la salvación. Él reconoció que ella tenía un espíritu religioso. Solo que ella operaba en la adivinación. Decía la fortuna. Y Pablo lo reconoció. Y él dijo al espíritu: ¡sal de ella! Y él entendió que hay una guerra espiritual. Y al caminar en la tierra con la presencia de Dios, podemos detectar que es Dios, que es hombre y que es solo carne. Tienes a Dios y al hombre y la carne. ¿Y dónde trabaja el diablo? En la carne. Satanás se manifiesta en la carne a través de las personas. Como hijo de Dios debes saber la diferencia. Y Moisés entendió eso. Él entendió que el faraón estaba lleno de maldad. Cuando él negociaba la salida de Israel, y la razón por la que Dios llevó a Moisés a Egipto fue para sacar a los hijos de Israel con el propósito no solo de comenzar una nación llamada Israel, como la que hay hoy. Esto era cosa espiritual, amigo, no solo física. Porque él quería que ellos se separaran para poder adorar a Dios. Lo quería él, porque en las entrañas de Abraham a Jesús, y Dios trataba de proteger la semilla del hijo prometido. Cuando el tiempo llegue, Dios enviará a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, con el propósito de la redención. Es todo lo que le importa a Dios, la redención. Dios quiere redimir a la humanidad. Él quiere que seamos redimidos, lo diré así. Él está dispuesto a pagar el precio para comprarnos de nuevo, para que caminemos con Dios y podamos hablar con Dios de nuevo. Es la única razón para la humanidad, es caminar con Dios y hablar con Él. Para eso fue hecho a Adán. Y tú haces otras cosas en el proceso. Esta tierra es un jardín de juegos. Y tú siempre hablando sobre qué vamos a comer y qué haremos. Jesús dijo: no se preocupe por su vida, no se preocupe por eso.
Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Descubre para qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida, y esas cosas se añadirán. Pero lo volteamos, buscamos cosas, y por eso nos estresamos. Por eso tememos en el trabajo. No podemos hablar sobre Jesús o defender lo que es correcto porque despedirán tu trasero. Y tú, bueno. Pero cuando tienes a Dios... ¿Ah? Me despides, solo me promueves a la siguiente cosa que Dios tiene para mí. Oh, y algunos me ven de forma rara. La pregunta es, ¿a quién adoras? Moisés no temía. Cuando Dios le habló y Dios le dio la tarea. ¿Cuál fue la tarea? Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Esa fue su tarea, ¿cierto? Y Moisés dice, porque él entendió que el faraón, que no jugaba. él ya me expulsó, quería matarme, ¿sí? Y me dices que vuelva al palacio donde me quieren ver muerto. ¿Y quién digo que me envía? Dios es tan seguro que no le dio un gran currículum de quién era. Yo separé los cielos de la tierra. No, él no dijo nada. Solo dijo, yo soy. Eso es autoestima. ¿Ah? Cuando sabes quién eres, no te tienes que explicar a nadie. ¿Ah? Tratamos de agradarle a la gente, así que les decimos qué hacemos y hago esto y nací aquí. ¿A quién le importa? Algunos siempre me dicen, ¿de qué te graduaste y dónde? Se llama la Universidad del Espíritu Santo. Estudié rodillética. No estoy en contra de la educación. No la objeto. Acumulas tanta información de las mentes de otras personas y menos del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a los discípulos, ¿quién dicen que soy? Algunos dicen que eres Elías, algunos que eres Jeremías o uno de los profetas. Pregunta, ¿de dónde sacaron eso? Alguien les dijo esto. Jesús dijo, sí, está bien, pero ¿quién dicen ustedes que soy? ¡Ja! Pedro hizo. Y luego de pronto dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dijo, ningún mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, gloria a Dios! Hay sabiduría que viene de Dios que puede cambiar tu vida. Luego me dicen, amigo, ¿eres tan listo? Yo no soy listo, yo solo uso la sabiduría de Dios. Solo tomo algo que es mejor que yo. Por eso Jesús dijo, debo irme, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el que ha volado sobre el caos de la vida, Él dice, cuando Él venga, les mostrará las cosas que vienen. Él les enseñará. El mejor maestro del mundo es el Espíritu Santo. Él puede enseñarte cosas que el hombre no puede, porque el hombre te enseña basado en lo que ha aprendido, y lo que ha aprendido él es limitado, pero el Espíritu Santo es ilimitado. Hoy vamos, es verdad, lo sabes, tengo sabiduría ilimitada. Si no lo sé, tengo que decir, Padre, lo necesito. Sí, a cualquier hombre le falta sabiduría, que la pida a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Claro que sí! Dios dice, te daré sabiduría. Amigo, quiero llegar a eso. No tengo que ver televisión para tener sabiduría. Solo toco al Espíritu Santo. Si tengo un problema, decimos, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Creo que recibo. Gracias. Sí. Es asombroso cómo lo hace Dios. ¿Cuántos saben de lo que hablo? A veces necesitas la respuesta para algo y de pronto un pensamiento llega a tu mente. ¡Bum! Dices, Y Dios debe descargar algo de información a tu mente, pero debes abrirte. Antes de que algo se descargue en mi computadora, tengo que encenderla. Los mismos requisitos tenemos cuando necesitamos descargar algo en una computadora, como para Microsoft. Hay que entrar ahí y luego dice clic aquí y a veces también dice hágalo después. No lo quiero después, lo quiero ahora. Y algunos dejan a Dios para más adelante. Quiero divertirme ahora, así cuando envejezca muy viejo a los 90, entonces serviré a Dios.
Vas a desperdiciar toda tu vida, disfrutando solo 2 años a Dios. Quieres esperar a que toda tu vida pase ante ti y no tengas nada para dar a Dios. Hago esto desde los 19 años. Nunca retrocedí una vez, y si preguntas, pastor, ¿por qué nunca retrocedió debido a la presencia de Dios? Porque de algún modo experimenté a Dios en tal forma que no dejaré eso por nada más en el mundo. Y Moisés experimentó lo mismo con Dios. Y cuando él fue ante el faraón y dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, el faraón dijo, ¿cuál Dios te sacará de mi mano? Y todo lo que Moisés hizo bien, ya veremos. Él volvió con Dios y dijo, Dios, ¿qué debo hacer? Él dijo, solo toma la vara y ve ahí y muéstrale señales. Cada señal que Moisés demostró se burló de los dioses de Egipto. Cada una de ellas tenían un dios rana, un dios piojo, un dios mosca. Solo se burló de los dioses y demostró el poder de Dios. El faraón dijo, ¿sabes? Bien, de acuerdo. Bien. Tú puedes ir a servir al Señor, pero deja a los niños atrás. Cada vez que oyes personas diciéndote, bueno, los chicos deben encontrar su propio camino con Dios, y bueno, no los presionen a servir a Dios. Si quieren dormir, pues déjenlos dormir. No en mi casa. ¿Sabes qué dijo Dios? Él dice, impónselos a ellos. Escríbanlo en sus frentes. Y de un modo no podemos solo esperar. Porque si no llenas a tus hijos con Dios, alguien está llenándolos con el diablo. Se llenarán de algún modo. Es mi responsabilidad instruir al niño en su camino, y cuando crezca, gloria a Dios, no se apartará de él. Mis hijos sirven a Dios con todo. Es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque se los impuse. ¿Iremos a la iglesia hoy? Sí. Pero tengo básquetbol. ¿No jugarás esta noche? Bueno, pero tal vez podría volverse una estrella. Pero si se vuelve una estrella, Dios busca primero el reino, y todas esas cosas se añadirán. Y algunas personas corren por sus hijos por todos lados creyendo que serán la estrella del básquetbol. ¡Que no serán! Porque no todas las estrellas del básquetbol quisieron jugar en realidad básquetbol. Existe un jugador, lo conoces, él quería jugar básquetbol, pero fue a la universidad y el entrenador le dijo, ¿has pensado en jugar fútbol? Él dijo, bueno, parece que debería ser jugador de fútbol. No era su sueño, pero él fue y lo intentó, y terminó siendo elegido en primera ronda de elección para los Leones de Detroit. Y es porque solo triunfas basado en lo que hay dentro de ti. Todos tienen una habilidad. Yo tengo la habilidad de rebotar un balón de básquetbol, pero no tengo la destreza de jugar el juego. ¿Cuántos han visto a alguien y piensan que pueden hacer eso? ¡Ay, vamos, sean honestos! Pastor, yo puedo hacerlo mejor que él. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Es fácil sentarse en las gradas de la vida y criticar a aquellos en el campo. Tal vez tienes la habilidad, pero no tienes la destreza. Balac y Balán. Balac era el rey de Moab. Los moabitas eran parte de la familia de Lot. Tenían problemas y no entendían, aunque Lot era el sobrino de Abraham, que él tomó de la bendición de Abraham. Pero después de que Israel saliera de la esclavitud de Egipto y conquistara la tierra o fueran hacia la tierra que Dios les guardaba, Balac se asustó y tenía miedo, pero él sabía que había un profeta llamado Balán, y él quería que Balán maldijera a los israelitas, porque temía que conquistaran su nación. Pero al leer los versos 19 y 20, Balán respondió a ellos así: Dios no es un mortal.
Ahora podemos parar aquí y gritar. Lo diré así, Él nunca te decepcionará. Personas te decepcionan. Personas hacen promesas que no pueden cumplir porque no tienen lo necesario para realizarlas. Pero me encanta la presentación del profeta. Dios no es un hombre. Eso debe emocionarte. Porque, ¿saben? A veces las personas lo toman así. Oh, Dios es el Padre. Pensamos en un Padre terrenal. No. No. Padre significa proveedor. Dios es tu Padre. Él es el proveedor. Él dice, Dios no es un hombre para que mienta. Ni es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, ¿te ha hablado Dios? ¿Dios te hizo una promesa? Puedes confiar en ella. Lo que Dios te diga, puedes decir amén. Porque amén simplemente significa así sea. Algunos solo dicen amén como obligación religiosa. Cuando digo algo y dices amén, dices que concuerdas. Si no concuerdas, quédate callado. Porque buscamos concordar aquí. Porque la Biblia dice que si se ponen de acuerdo y piden, ¿les será qué? ¡Hecho! Cuando estás de acuerdo con la palabra de Dios, la palabra tiene el derecho de hacer algo en tu vida. Y Él decretó a él y dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿O acaso promete y no cumple? Lo que Dios dice está sellado. Dios no se retracta como nosotros. Dios y su palabra son una. Lo que Dios te diga es lo que Él cree. Él continuó diciendo, observa, yo, el profeta, he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido. Y yo no podré revocarla. ¿Correcto? Cuando Dios te bendice, nadie puede revocarla. Es la verdad. ¿Correcto? Y no podemos maldecir lo que Dios bendijo. Solo desperdicias oxígeno. Maldecir significa hablar negativamente. Y cuando tratas de hablar de negatividad de alguien que Dios bendijo, solo desperdicias oxígeno. Porque cuando hablas negatividad, quieres lo opuesto de la bendición sobre ellos, que es maldecir. La única persona que puede maldecirlos son ellos mismos. ¿Correcto? Hemos estudiado algunas características de la vida de José, incluyendo cómo Dios convirtió su tragedia en triunfo. Es lo que Dios hace. Y cuando pasas por eventos traumáticos en tu vida, toda tu energía se gasta pensando que se terminó. Pero cuando pasas por una tragedia con Dios, Él se emociona. ¿Recuerdas al hombre que vino a Jesús y le preguntaron que quién pecó que este hombre nació ciego e inválido? Jesús dijo, nadie lo hizo. Pero dijo, esto puede cambiarse para la gloria de Dios. La presencia manifiesta de Dios. Y no sé tú, pero es lo que me encanta sobre servir a Dios. Él sabe cómo convertir lo que el hombre trata de maldecir en una bendición. ¿Siguen conmigo? Y bueno, José entendió eso. Y por eso, cuando lees la vida de José, nunca encontrarás a José quejándose sobre su situación. Si lo encuentras, muéstramelo. Él nunca se quejó. Él nunca habló sobre sus hermanos cuando pasó por el proceso de ser decepcionado. Si fuéramos nosotros, queremos que el gobierno apruebe una ley para protegernos. Pero José entendió, si Dios me bendijo, nadie puede maldecirme.
Claro que sí. Y es por eso que él continuó con su viaje. Y es porque su vida estaba en continuo movimiento. Tu vida debe estar en continuo movimiento, lo diré así, debes crecer y cambiar, crecer y cambiar, crecer y cambiar, crecer y cambiar cada día. Por lo que pases, debes volverte mejor. Debes volverte un experto por lo que has pasado. No me gusta hablar con personas que dicen que quieren hablar sobre algo por lo que nunca han pasado. No estás calificado. Bueno, fui a la escuela y no estás calificado. Porque es diferente leer sobre algo que experimentarlo. Recuerdo cuando mi primer hijo nació, su madre y yo fuimos a esa clase. ¿Cómo llaman a esas clases a las que van las damas? Bueno, como sea. Es donde todo lo que hacen es sentarse y hacer toda clase de cosas, y yo trabajaba, me ponía detrás de ella y todo. Y lo aprendí muy bien. Estaba listo para el día del parto. No podía esperar. Sal ya, bebé, quiero practicar. Cuando ese día llegó, me puse detrás y le dije, puja, y ella dijo, cállate. Me molestas. No practicamos esa parte. Nunca sabes qué harás cuando pasas por algo. Nunca sabré qué clase de té eres hasta que te pongan agua caliente. Es fácil quedarse en las gradas de la vida e intentar decirle a alguien qué hacer, que entrar al juego. Y por eso amo la vida de José, porque él pasó por algunas cosas, amigo. Descubrió que su vida estaba en continuo movimiento. José nunca permitió que las experiencias que tuvo definieran su vida o la confinaran a una prisión autoimpuesta. ¿Cuántas personas conocemos tú y yo que están confinados al pasado? Siempre dan excusas de por qué su vida está donde está. Bueno, es por esto, bueno, es por lo otro, bueno, es por aquello, fui abusado, fui maltratado, no tuve un padre, yo nunca. Escribe un libro. ¿Y qué harás ahora? Pasaste por eso, sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que te mantenga en una autoprisión? ¿O tú lo vas a definir? Tú debes volverte mejor después de pasar por algo. No peor. Bien dicho, Randy Morrison. Gracias. Y cuando nuestra cita con el destino llegue, no podemos juzgarnos prematuramente por nuestras circunstancias. Nos juzgamos, soy un perdedor. Nunca lo lograré. Nos juzgamos prematuramente, renunciamos a nosotros mismos, pensamos que acabó. Recuerdo a mi hijo Tyron. Él mide 1,96 m o 98. Es un chico alto. Cuando iba al juego de básquetbol siempre le preguntaba, ¿para quién jugaste? Debido a su estatura. Pero desde que crecía, pues él practicó el básquetbol y quería aprender básquetbol y soñaba con ser un jugador de básquetbol. Incluso dijo, papi, cuando llegue a la NBA te compraré un jet para que puedas volar por ahí. Alabado Dios, así nadie podría hablar de ti. Así fue. Ese era su sueño. Y siendo que creyó eso, dije, gloria a Dios, así que decidí hacer una inversión en mi hijo. Lo envié al mejor campo de básquetbol que el dinero pudiera pagar. Incluso lo envié a Florida, a un lugar donde todos los atletas van a entrenar. Él vio a los jugadores profesionales, vio a aquellos que subían. Incluso vio a las hermanas Williams ahí. Dije, amigo, deberías casarte con una de ellas. Mi Dios, ten piedad. Entonces sí tendría un jet, ¿verdad? Pero él los conoció a todos, él los saludó y dijo, mira, todas esas personas son grandes ahora. Pero en el proceso de sus prácticas, un día vino a casa, creo, y torció su tobillo,
No, su tobillo, su rodilla, su rótula fue de aquí hasta acá. Tuvo una cirugía muy seria. Pero recuerdo que lloraba y dijo, ¡mi vida terminó! ¡Ah! Él pensó que su sueño se había terminado. Pensó que no podía hacer nada más que jugar basquetbol. No entendía que Dios tenía un plan. ¿Verdad? Cuando te encuentras en una situación como esa, siempre recuerda que no acaba hasta que Dios dice que acabó. Y lo que tal vez es un desastre será un mensaje para Dios. José entendió eso. Él entendió que lo que le pasó no debía definirlo o confinarlo a cierta forma de pensamiento. Él no se juzgó prematuramente basado en sus circunstancias. Y las bendiciones que Dios tiene para nosotros siempre las encontraremos en lugares desconocidos. Cada bendición que Dios te promete, la encontrarás en lugares desconocidos, ¿verdad? No estará donde tú creas que debe estar. Siempre queremos orquestar la vida con Dios. Recuerda que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Mi cuerpo no me dice a dónde ir. Mi cuerpo dice quiero ir para acá, pero mi cabeza dice vas para acá. Te guste o no, solo tienes que seguirla. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces Él controla la vida. Decimos que Jesucristo es el Señor. En realidad es el propietario. Él está a cargo de lo que sucede en la vida. Y solo podemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, cualquiera que sea su voluntad. Por eso Jesús oró una oración de consagración y dedicación cuando su lado humano, su lado emocional, estaba muy molesto porque los discípulos dormían y parecía que querían matarlo, y él solo oró la oración. Él dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo diré así, se sometió a lo que el Padre tenía, porque si Jesús no hubiese ido a la cruz, no habría resurrección. Y queremos resurrección sin tener que morir. Bien dicho, pastor. No puedes decir que crees en sanidad sin experimentar la enfermedad. La sanidad viene por la enfermedad. ¿Por qué enfermé? Para poder sanar. ¿Por qué estoy atado? Para poder ser libre. ¡Qué buena prédica! Y todas las bendiciones las encontraremos en lugares desconocidos. Volvamos a Génesis 39, versos del 1 al 6. Es el punto de cambio de vida de José. Él pasó de la tragedia al triunfo y comenzó cuando se rehusó a apegar su sueño a la amargura, al desaliento, la decepción que recibió de sus hermanos. Y muchas veces nos apegamos a las cosas que nos pasan y lo que te pasó no eres tú. No te apegues a algún tipo de falla en tu vida. Eso no eres tú. ¿Están oyéndome? Él se rehusó. ¿Por qué? Porque entendió que era solo el proceso para llegar a su sueño. Podemos ver la vida y lo que pasamos como el proceso para algo más grande, algo mejor. Si comienzas a pensar así, te regocijarás siempre en el Señor. Te lo puedo jurar. La Biblia dice que debemos gozarnos en tribulación. Así es. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vemos el gran panorama. Recuerda que ya te lo he dicho, solo eres una pieza del rompecabezas. Solo eres una pieza. No eres el rompecabezas.
Creemos que la vida debe girar a nuestro alrededor. Nadie conoce los problemas que yo. Bienvenido a la vida. Hay alguien, te garantizo, que está peor que tú. Es la vida. Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulaciones. Tal vez no los busques tú solo, pero estás conectado a personas. Sí, eso dije. Estás conectado con personas. Y a veces las personas traen problemas. ¿Verdad? Traen problemas a nuestra vida muchas veces. Esto me llegó a la mente y dije, voy a escribirlo antes de que se me olvide. Cuando el diablo trata de maldecirte, él envía una persona a tu vida. Cuando Dios decide bendecirte, envía a una persona a tu vida. Así que la cosa importante en la vida es tener discernimiento sobre las personas. Personas que recibimos en la vida. Y es muy importante que tengamos discernimiento. Y esa es una cosa que José tenía en el proceso de ir del pozo al palacio. De la tragedia al triunfo. Él entendió que ningún hombre puede maldecir lo que Dios bendice. Y estuvo dispuesto a pasar por ello. Por la amargura, por el desánimo, por la decepción que recibió de su propia carne y sangre. Él se rehusó a que sus sentimientos negativos lo hicieran sentir como si no hubiera salida de su miseria. Y ahora creemos que estamos atorados. Pero todo lo que necesitas es una persona que Dios envía a tu vida. ¿Correcto? Y Él les dijo lo que hicieron por mal cuando Él tuvo la oportunidad de revelarse a sus hermanos. La única vez que José habló sobre lo que pasó fue a sus hermanos después de reunirse. Desde el momento en que se fue y terminó en Egipto, él nunca habló de ello. Cuando no tienes un sueño, siempre hablas sobre tu pasado. Cuando no ves tu futuro, solo hablas sobre el pasado. Los buenos tiempos, por Dios. Escuchó la voz externa que saboteó el futuro de la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí que el diablo rige el mundo invisible, esos poderosos seres satánicos, y el gran príncipe malo de la oscuridad que rige al mundo. ¿Tú crees que los demócratas o republicanos rigen el mundo? Con las ideas y conceptos que el hombre inventa, ¿sabes qué es el diablo? Puedes asesinar a un bebé justo después de ser concebido. En realidad no es un ser humano. ¿Cuántos saben que es el diablo hablando? ¿Verdad? Ese no es alguien educado hablando. Yo voy a hablar de eso. ¿Alguien debe decirlo? A veces oigo a personas decir estas cosas sobre el aborto. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí lo tienes. Tienes derecho a decir que no. Nadie hablará y dirá, aguarda un minuto, hay algo mal con esa ideología. ¿Dónde estaríamos todos si nuestros padres tuvieran la idea que las personas tienen hoy sobre abortar bebés? Yo agradezco que mi madre no me abortó cuando se embarazó a los 16 años. Muy agradecido. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Porque nací para borrar el infierno. Yo no estaría aquí hoy si tuviese ese concepto en su mente. Pero las personas creen eso. Y podría seguir y seguir y seguir, pero voy a dejarlo en paz. Porque algunos fueron influenciados por ideologías que no son de Dios. Y se dicen creyentes. Si eres creyente, créele este libro. No puedes decir Jesucristo es el Señor y luego maldecirlo al mismo tiempo.
Esa era la iglesia de Corintios. Eran la mezcla de ideologías. ¿Por qué? Porque había actividades satánicas. Así que por eso había conflicto y división entre ellos. Ve el verso 4 de 1 de Corintios 12. Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. Dios da dones al hombre. Y cada uno tenemos un don diferente. En la iglesia de hoy decimos, bueno, no son una iglesia y no son una iglesia. ¿Cómo sabes cuál es una iglesia? Cuando decimos el nombre de Jesucristo, creemos en la sangre de Jesús. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que murió y al tercer día resucitó de la muerte. Creemos que Él volverá de nuevo. Es lo que creemos. Todo creyente debe creer eso. Que Jesucristo es el Señor. ¿Correcto? Ahora, Dios puede usarnos de la forma que quiera, porque al leer el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo físico. En un cuerpo físico tienes dedos, tienes pies, tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones. Hay tantas cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Cuando tu cuerpo está en acuerdo, todo funciona. La enfermedad es algo en tu cuerpo descontrolado. Así que intentas, ¿qué? Volver a estar de acuerdo. Porque para que veamos la verdadera función del Espíritu de Dios en las iglesias, debemos volver a reunirnos como el cuerpo de Cristo y aprender a aceptar los diferentes ministerios que Dios puso en las iglesias. ¿De acuerdo? Dice que no debemos ser competencia o división. No debemos hablar de quién es más espiritual, porque todas las funciones del Espíritu de Dios vienen de Dios. El verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos. Lo que sea mientras haya manifestaciones que den gloria a Dios. Me estoy preparando para ir a esa conferencia el siguiente mes, y algunos de los chicos que predican ahí, bueno, están bien. Para mí. Pero ahí están. Él tal vez diga unas 2 cosas que yo tome nota. Estará gritando y quizá no entienda sobre eso, pero un amigo mío diría, bueno, es solo su cultura. Bien, bien. Pero a mí no me gusta tanto de, ¡ah! No. Oye, háblame como a un humano, por favor, gracias. Soy solo yo, pero aún voy a esas reuniones, aún alabaré a Dios. Aún son parte del cuerpo de Cristo, solo no lo hacen de la forma exacta en que tú crees que deben hacerlo, porque a decir verdad, todos tenemos una idea de cómo creemos que se supone que la iglesia debe ser. Como seres humanos, siempre queremos simplificar todo a nuestro nivel. ¿Alguien sabe de qué hablo? Reducirlo hasta sentirnos cómodos. No se trata de tu comodidad, sino de cambios. ¿En serio? Porque, como compartí contigo, Dios dijo que volveríamos ¿a qué? A reexcavar el pozo de la oración. Así que a las 9:30 comienza la iglesia, no a las 10. A las 10 para quienes no les gusta orar. Es una prueba para ver quién fue el concepto. Las personas hicieron fila una noche antes. ¿Qué tiene de malo orar? ¿Qué nos cuesta tanto? ¿Hablar con Dios? El poder de Dios no estaba en que sanara y liberara. Su poder estaba en la oración. Creo que recibiremos una revelación un día. No creemos que sea importante, pero si vas conmigo
a Brasil, verás lo importante que es. Si vas conmigo a ciertos países en África, verás lo importante que es 10,000 personas reunidas para orar. Porque saben que necesitamos a Dios. Y tenemos demasiadas distracciones en Norteamérica. Agradezco a Dios por este país. Pero hay demasiadas distracciones. Cosas que luchan por la supremacía sobre tu mente. Podemos sentarnos y ver 5 horas de televisión, pero no oramos por 1 hora. Siempre que veo la televisión, debo recordarme que esas personas ya ganaron su dinero. Debemos poner primero lo primero. Y la base de esto fue que el Espíritu de Dios guiaba a las personas y dijo que la razón de por qué estas cosas funcionaban fue que cada uno se beneficia. El verso 10 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de todos. Dios quiere el beneficio de todos, en lo espiritual, emocional y físico. La vida debe ser beneficiada por las cosas de Dios. ¿Cierto? Estos dones se nos dan no para nuestra felicidad individual en sí, sino para ser usados para mejorar el cuerpo de Cristo. No es para que uno diga, bueno, soy un profeta y soy esto. Hay tantas personas con títulos. Soy el profeta tal y tal. Soy evangelista, pastor, maestro tal y tal. La gente ama los títulos. Voy a lugares y me dicen, ¿cómo debemos llamarlo? Randy Morrison. Es que las personas quieren mostrar respeto. No, respeten a Dios en mí. No se trata de una persona. No es para esconderme detrás. Solo soy un ser humano, siendo como todos los demás. Ya Pablo dijo, tengo temor, tengo ansiedad, todas esas cosas, pero agradezco a Dios por el Espíritu Santo. Vamos, Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. La diversidad de ministerios y las actividades de los dones espirituales tienen solo un recurso que es Dios. En los versos 8 al 11 de la 1 de Corintios 12, el apóstol Pablo nos dio 3 categorías de las 9 manifestaciones de los dones del Espíritu y su propósito. Y cuando no entiendes el propósito de algo, terminas abusando. Hay un propósito para ello. Estos dones del Espíritu son algo diferentes de los frutos del Espíritu. Pero los dones y los frutos van juntos. Un don puede ser instantáneo, pero un fruto debe desarrollarse. Es por eso que encuentras personas que Dios pudo usar y decimos, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque es un don. Pero él no puede ser en realidad efectivo si no tiene el fruto. Porque el don involucra más hacer cosas. Y el fruto del Espíritu involucra más el ser. No puedes decir solo quiero ser y no hacer, o hacer y no ser. Necesitas todo. Así puedes prosperar con todo. El verso 8 continúa diciendo, a unos Dios les da la palabra de sabiduría, o debería ser una palabra. No recibes toda la sabiduría descargada en ti. Entonces te volverías Dios. Por el Espíritu, a otros, palabra de conocimiento. Por el mismo Espíritu. A otros, fe. Hablaremos sobre estas cosas. Por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidad. A veces crees que la única forma en que las personas son sanadas es cuando impones manos y de pronto, ¡pum!, sueltan sus muletas y todo pasa. No, es el don de sanidades. Así que hay más de una forma. Y debemos entender estas cosas, porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad instantánea y creemos que si es Dios, ¡pum! No. Verás, Dios quiere que hagas crecer cosas.
Dios quiere que hagas crecer cosas. Por eso dijo, siembra y cosecha. Dios creó el primer árbol original, y en el árbol había fruto, y en esos frutos había semillas para el siguiente tiempo de siembra. A veces no entendemos cómo obra el Espíritu de Dios. Esperamos que el Espíritu de Dios haga lo mismo cada vez al mismo tiempo. Él no funciona así. Cuando Marta llamó a Jesús porque sabía que él sanaba, Jesús, mi hermano Lázaro está enfermo, ven y sánalo. Jesús ni se inmutó. 4 días después se presentó. No podemos poner a Dios en una caja. Tu trabajo es ceder. El trabajo de Dios es hacer. ¿Estás oyéndome? Hablamos del don de sanidad en el mismo espíritu, a otro el poder de los milagros, a otro profecía, a otros discernir espíritus, a otros diferentes lenguas, a otros la interpretación de las lenguas, pero el mismo y único espíritu hace todas estas cosas, distribuyendo a cada individuo como él lo desea. Porque queremos tener preferencia o algo. Como él desea. Como él lo desea. Y la razón por la que como humanos somos tan inseguros de nosotros, y si tenemos un don, queremos usarlo y escondernos detrás de él para hacer algo que no somos. Por eso Sansón tuvo problemas. Porque no usaba su don para el beneficio de las personas. Él lo usaba para el beneficio propio. Si lees la historia de la iglesia, y en especial en los últimos 40 años, Dios se movía y de pronto paró. Porque tratamos de organizar al Espíritu Santo y lo organizamos fuera de la iglesia. Te agradecemos, pero Dios, tenemos esto.